Bueno, pues ahora vamos a continuar con el fracaso escolar en los alumnos de alta capacidad, porque estos alumnos, aunque tengan un alto potencial de inteligencia, creatividad, actitud escolar, pueden presentar fracaso escolar. Estudios recientes nos muestran que el 70% de los alumnos de alta capacidad manifiestan bajo rendimiento. De ellos, entre el 35 y el 50% se hallan en fracaso escolar. El 25% de los alumnos que tienen alta capacidad, entre los años de su infancia, 15 y 14 años, no llegan a superar los mínimos de la educación primaria, los objetivos mínimos de la educación primaria. La mitad de los alumnos de alta capacidad que estudian la ESO, entre los 12 y 17 años, alumnos diagnosticados, obtienen notas por debajo de su capacidad. Con lo que el fracaso escolar en estos alumnos es una realidad, una constante a lo largo de la historia y en fechas actuales. Y lo que nos vienen a decir estos estudios es que la superdotación, la alta capacidad, la genialidad no asegura un éxito académico en el sistema educativo. El tema de fracaso es una realidad tan evidente y preocupante que no podíamos obviarla dentro de las dificultades de aprendizaje, lejos de nuestros profesionales en el sistema educativo español, que consideran que un alumno de alta capacidad pues no tiene por qué tener dificultades de aprendizaje. El pronóstico de una superioridad intelectual futura no es en ningún caso pronóstico del uso del que se haga de ella. Vamos a profundizar un poquito más en lo que supone fracaso escolar. Habría diferencias entre criterios cualitativos y cuantitativos. El profesor Beltrán nos muestra que nos hemos de fijar en la consecución y no en los objetivos de aprendizaje establecidos por la sociedad, con lo que el fracaso escolar quedaría en términos cuantitativos y lo que consigue el objetivo en metas cuantificables. Si no alcanza dichas metas, hablamos entonces de fracaso. Fracaso también lo podemos ver en situación o en concepto de beneficios sociales. Un alumno diagnosticado de alta capacidad, si se nos pierde por no ser adecuadamente atendido, por no ser diagnosticado a tiempo, la sociedad va a tener una pérdida importante para su cultura, o sea, para la cultura, para el desarrollo de la misma. Hay autores que se fijan en otros conceptos para entender el fracaso escolar, como son el rendimiento suficiente y el rendimiento satisfactorio. El bajo rendimiento académico es la actuación escolar significativamente por debajo del nivel esperado, basado en la evidencia fiable de la existencia de un potencial de rendimiento más elevado. El fracaso escolar en los niños de altas capacidades no solo cuando no alcanzan los objetivos educativos establecidos, sino cuando rinden por debajo de sus posibilidades, es decir, cuando sus resultados y sus progresos en sus aprendizajes son significativamente inferiores a lo esperado por su capacidad y potencial. Vamos a definir lo que es rendimiento suficiente y rendimiento satisfactorio para estos alumnos. El rendimiento suficiente es una medida de la actitud pedagógica evaluada mediante las calificaciones académicas, mientras que el rendimiento satisfactorio es la medida de su actitud pedagógica tomado como marco de referencia su capacidad intelectual. Bajo rendimiento académico es cuando existe un desfase entre lo que por un lado son las capacidades del alumno y por otro lo que se obtiene como resultado en el currículum ordinario, aun cuando no sea necesariamente negativo. Podemos definir el potencial en términos de cociente intelectual y el logro según los resultados de los test y las calificaciones del profesorado. Problemas que pueden presentar estos alumnos y que nos pueden derivar hasta el fracaso escolar sería que presentan una escritura deficiente, trabajos escritos con una presentación inadecuada, muestran desgana cuando el profesorado explica y no culminan sus tareas,
bajas expectativas para lograr los objetivos mínimos, desconciertan al profesorado y a sus compañeros, el resto del tiempo y en sus clases parecen distraídos, aburridos y les disgustan los trabajos prácticos y repetitivos. Suelen evitar tareas rutinarias, son intransigentes con otros compañeros con menos capacidad, a veces muestran agresividad, sus relaciones con los compañeros y con el profesorado a veces son insatisfactorias, excesivamente se muestran críticos con ellos mismos y con los demás, y la finalidad no es otra que retar y probar a sus profesores, familiares, compañeros, hasta conseguir sus logros o su satisfacción intelectual. Estas características, no todas y algunas de ellas, sí que son resaltables en alumnos de altas capacidades y si no se atienden adecuadamente pueden llegar a manifestar fracaso escolar. Causas que nos pueden llevar a los bajos logros de estos alumnos sería la presión familiar. Las familias muchas veces suelen apremiar, suelen apoyar en exceso la capacidad de sus hijos y los chicos se suelen rebelar contra los padres. Es preciso que se negocie en la familia los hábitos, las reglas, las normas que han de respetar y siempre de mutuo acuerdo. El no hacer esto con alumnos de alta capacidad nos puede llevar a una relación familiar tensa y, por ende, a bajo logro. La presión de los compañeros, muchos alumnos con altas capacidades no expresan su inteligencia en su grupo de iguales por miedo a ser rechazados por sus compañeros y temen estereotipos como ser llamados los empollones o algún otro descalificativo. Los profesorados han de tender a favorecer el éxito y elevar la capacidad de logro de estos alumnos para que esto no suceda. A veces los alumnos de altas capacidades son inestables emocionalmente, tienen problemas de adaptación siempre que no se les atienda en torno a sus intereses, se les rete lo suficiente intelectualmente, pueden tener algún desajuste emocional. El clima escolar sería otro motivo de provocar el bajo logro en nuestros alumnos. Algunos centros educativos están más pendientes de la atención del alumno con déficit sin apenas prestar atención a nuestros alumnos de altas capacidades, muchas veces por desconocimiento. De ahí pues, se desprende que hay que formar a nuestros profesionales para que atiendan a nuestros alumnos y se sientan más cómodos. Factores del bajo logro intrapersonales, podemos encontrar causas biológicas, factores intrapersonales, causas psicológicas como el temor al fracaso, el temor al éxito, el perfeccionismo que muestran nuestros alumnos de altas capacidades, causas psicológicas como atribuciones, cómo atribuyen el éxito escolar, la autopercepción. Causas socioeconómicas, pueden sufrir rechazo social, las presiones ambientales, el entorno sociocultural en el que vive. Otros factores extrapersonales que pueden provocar bajo logro, como causas más pedagógicas, podrían ser la inadecuación del sistema educativo, las presiones por parte del profesorado, el ambiente del centro. Los alumnos de bajo logro, como los alumnos de alta capacidad en general, tienen un perfil marcado y nos ayudan a detectarles. Un alumno con bajo logro muestra falta de motivación para participar y rendir en su educación estandarizada. Suelen ser alumnos con talento creativo, libertad de acción para desarrollar su capacidad, se repliegan e intentan no desvelar sus habilidades sociales, desarrollan todo el potencial debido a la falta de conciencia de su dotación y falta de oportunidad para descubrirla.
Son aquellos que ante retrasos específicos de desarrollo camuflan sus habilidades, rinden por debajo de su capacidad y consecuencias que pueden tener este bajo rendimiento en el desarrollo intelectual y emocional de nuestros alumnos de alta capacidad. Podrían ser consecuencias personales, psicológicas y afectivas, como baja autoestima, bloqueo, ausencia de motivación, trastornos emocionales, ansiedad, depresión, falta de confianza en ellos mismos, sentimientos de ausencia y persistencia en la tarea. Consecuencias escolares que van a ser evidentes en nuestras aulas sería falta de motivación, de interés, aburrimiento extremo, y quiero reforzar que son alumnos diagnosticados de alta capacidad, un potencial elevado con pérdida de la noción de esfuerzo, conductas agresivas, desafiantes, carencia por las ganas de aprender, cuando estos alumnos lo que les caracteriza son sus ganas de aprender. Atrofian sus herramientas intelectuales, como podría ser la memoria. Les vamos a notar sus consecuencias sociales en este bajo rendimiento por aislamiento social, soledad, rechazo social, falta de asertividad, falta de empatía, distorsiones en la percepción del mundo y de las personas que le rodean, dificultad para relacionarse con sus iguales. Las consecuencias familiares para atender o para detectar este bajo rendimiento en los alumnos de alta capacidad: en casa vamos a tener tensión en las relaciones familiares, de respuestas agresivas ante determinadas responsabilidades, decepción paterna ante expectativas expuestas en su hijo, creación de relaciones de dependencia. Todo esto sería remontable con algunas estrategias para tratar a los alumnos de alta capacidad con bajo logro y que mostraran las características anteriores. Lo que tendríamos que hacer sería motivar e implicar personalmente al alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, considerar su excepcionalidad y diferenciación para dar una respuesta educativa adecuada, pedirle que ponga sus conocimientos y capacidades al servicio de los compañeros y compañeras, identificar sus potencialidades para compensar sus desajustes, cambiar las falsas expectativas que a veces se crean, enseñarle a aceptar que el profesorado tiene limitaciones de tiempo para atenderle, para poder acompañarle de manera continua en su aprendizaje, animarle a actuar como mediador con otros compañeros, favorecer la comunicación entre el profesorado y las familias. Y esto es muy importante porque previene y remedia en la mayoría de los casos el bajo rendimiento. Y también tendríamos que descubrir sus intereses y atenderlos adecuadamente. Otras estrategias para ayudar a remontar el bajo rendimiento sería ayudarle a establecer hábitos de trabajo y organización, utilizar todos los recursos y materiales para favorecer su desarrollo del potencial, enseñarle a afrontar la frustración, enseñarle a ser tolerante, utilizar su sentido del humor de forma positiva, enseñarle a aceptar el apoyo de su familia y profesorado, y reconocer y apoyar el logro que tenga en cualquier área. Recursos prácticos para evitar el fracaso escolar, pues desde pautas para favorecer el desarrollo de la inteligencia, pautas para el desarrollo de la adecuación de la motivación, pautas para la orientación y formación del profesorado, que veremos ahora más adelante. Hay que señalar la importancia de trabajar y potenciar los intereses de los alumnos con altas capacidades, y si logramos reconocer, potenciar y desarrollar sus intereses, estaremos trabajando por recuperar su motivación hacia el aprendizaje, que en su último término favorecerá su rendimiento escolar.